Jóvenes, ¿cómo están? Buenas noches. Bien, a ver, ¿cuántos participantes están acá hoy día? 12. Muy bien. Buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal, hijo? ¿Qué tal? Rosa, Jorge, Jesús, ¿cómo están? Bueno, antes de comenzar, de repente, algún tipo de comentario, ¿tienen alguna consulta para yo irme de frente al tema? ¿No hay nada? No, ninguna. Por ahora nada, ya. Cualquier cosa siempre consulten. Dime, Jocelyn. ¿Puedes abrir tu micrófono? Buenas noches, profesora. Dime, hija. Una consulta. Estuve Sí. practicando mis configuraciones y, Ok. recuerdo que usted dijo que no podía terminar en un 4D a la Un de cuarta. 4. ¿Es el único caso que la configuración no puede terminar así? Lo que pasa es que ese subnivel D, todas las configuraciones del subnivel D deberían estar arregladas, pero las que más para nuestro estudio se deben detallar es solamente en D4 y en D9, porque esas me pueden afectar cuando yo busco números cuánticos. Sí, porque justo estuve practicando números cuánticos y Ya. me quedé ahí trabada y siempre estaba pensando en que no podía terminar en D. Tenía Cuatro. ese pensamiento. Sí, Solamente la excepción es en un D4 y D9. sí, ahí nosotros nos mantenemos con esa figura, un D4 y un D9, ¿ya? Ahí ya. Ahí, Ya, profesora, muchas gracias. aprovechando eso, Jocelyn, aprovechando eso, ¿tú cómo considerarías el número cuántico? Si yo te digo, haz el número cuántico del último electrón y lo acabas de hacer pasar un electrón, ¿a quién tomas en cuenta? ¿Al nivel que ha perdido o al que ha ganado? Al que ha ganado. Al que ha ganado, está bien, ok. ¿Sí? Por si acaso Ya. creo el D5, sí, muy bien. Bien, Ya, jóvenes, entonces, gracias. ya, el día de hoy lo que vamos a trabajar es aprender a darle nombres a los compuestos, ¿no? Los compuestos químicos ya sabemos que vienen de los enlaces y la necesidad de enlazarse ha sido la necesidad de estabilizarse electrónicamente. El trabajo hoy día es a enseñarles a aprender a dar nombres. Existe, por si acaso, una infinidad de funciones inorgánicas, pero estas diferentes funciones inorgánicas vamos a ser muy claros en los que se refiere para ustedes. Ustedes deben llegar hasta el tema de sales. Pero para hoy día, por el tiempo que es muy pequeño, yo voy a poder llegar hasta ácidos. Entonces va a quedar en ustedes seguir repasando y tratar de entender entonces el tema de sales y si no, consultarme. El EP que viene a continuación en esta semana, por si acaso, tiene que ver con nomenclatura. Eso quiere decir que es importante entenderla bien esta nomenclatura. No viene sales, felizmente, y me quedo, y el último tema es casualmente, han tocado todos los temas hasta ácidos. Así que nos conviene entender bien estos temas que voy a explicar. El logro del aprendizaje para hoy día dice lo siguiente. Al finalizar la sesión, el estudiante identifica las diferentes funciones químicas inorgánicas, las que vamos a enseñar, nombrándolas correctamente. ¿Qué tenemos para poder dar el nombre correcto? Vamos a utilizar una serie de normas o una serie de reglas que nos los tiene que infringir una institución, en este caso internacional.
La institución de química aplicada internacional es denominada la UPAC, y esta institución es la que nos genera las informaciones más novedosas con respecto a elementos químicos, estados de oxidación, formas de nombrar, etc. Para eso vamos a trabajar con 3 tipos de nombres, o 3 formas de sistemas de nombrar: la tradicional, la nomenclatura stock, la nomenclatura sistemática o UPAC. La nomenclatura tradicional es la primera que se forma a partir de poder tener una diferencia de darle nombres, pero como es tradicional, mantienen nombres en latín. Entonces se trata de hacer una lista de aquellos elementos que en ese entonces eran utilizados. La nomenclatura stock se refiere a utilizar números romanos, pero números romanos ¿de dónde? Del estado de oxidación del metal o no metal que tú utilices. Y la sistemática o UPAC es mucho más sencilla, es una nomenclatura global para todo tipo de científico, todo tipo de país, en donde se utilizan prefijos, ¿no? Según cuántos átomos tú tengas en la estructura. ¿Qué necesito para aprender a nombrar? Necesito conocer los estados de oxidación. En estos momentos sabemos que ustedes van a estar siempre en su casa. Lo único que tienen que hacer es imprimir el material necesario para cuando van a rendir el examen, tener material a la mano y poder constatar bien las respuestas, ¿no? Yo no les estoy pidiendo que se lo aprendan, porque verdaderamente, a mi parecer, yo creo que siempre se va a dar todo online. ¿Qué tengo yo en cuanto a esta parte de los estados de oxidación? Yo he enviado en Canvas una tabla de estados de oxidación. Mi criterio es el siguiente. Si yo te voy a enseñar a aprender nomenclatura, no te puedo enseñar a aprender la infinidad de estados de oxidación que se han creado hasta el momento. Entonces busco la manera más didáctica. La manera más didáctica es uniformizar estados de oxidación. ¿Qué quiere decir? Que nadie puede agarrar una tabla y trabajar conmigo hoy día. Porque en una tabla periódica, ustedes no van a encontrar, como dice mi tabla, 2 cargas, sino van a encontrar 6 cargas, porque todo se ha ido actualizando. Entonces, no es que yo no les dé el material actualizado, sino que les tengo que enseñar lo inicial. Y lo inicial está en base a algo que ya estaba más o menos parametrado. Entonces, a mí me sirve que siempre tengan el estado de oxidación, esas tablitas que he enviado a Canvas, y de esta manera me puedan entender bien lo que voy resolviendo. En los no metales, yo les dejé de tarea que se aprendan ya los no metales. Son poquitos. Y de esta manera puedan diferenciarlos de los metales. Lo único que voy a rescatar de los no metales es los estados de oxidación de unos elementos muy utilizados. Por ejemplo, puede ser el oxígeno, que siempre usa carga -2, y solo en algunos casos -1 cuando es un peróxido, pero después siempre es -2, acuérdense. Y el hidrógeno, que siempre trabaja más usual con +1. ¿Ya? Muy bien, entonces tenemos los 3 tipos de nomenclatura. Comenzamos con el stock, ya les dije, esta es una forma de señalar al estado de oxidación del metal o no metal en romano y en paréntesis. Y la nomenclatura sistemática lo que utiliza es mirar la fórmula, ver sus cantidades de átomos que están graficadas como subíndices y utilizar prefijos. Se nombra a partir de la parte final, y aquí sería, pues, como son 3 átomos, trióxido, de, que es una preposición que señala que hay 2 tipos de átomos, y nuevamente un prefijo porque hay 2 cloros, de dicloro. En la siguiente estructura, por si acaso, acá yo veo una estructura que tiene 1, o sea, cada uno es un solo átomo. El prefijo para uno es mono, y entonces yo le digo monóxido. La preposición de, pero al siguiente átomo no le digo de monocarbono, porque la regla me dice que ese prefijo solo se usa en la primera etapa del nombre. A ver. Acá ponemos algunos prefijos que se utilizan mucho según cuántos átomos tenga. Y tenemos la última nomenclatura, que es una nomenclatura que hay que practicar para poder dominar. Tenemos la nomenclatura antigua o tradicional. En la nomenclatura antigua se utilizan prefijos y sufijos. ¿Esto de qué depende? De cuántos estados de oxidación tenga el elemento. Entonces, cuando ustedes estudien la tabla periódica, los estados de oxidación, van a poder ver que hay átomos que solo tienen una carga, átomos que tienen 2 cargas, átomos que tienen
3 cargas y átomos que llegan a tener 4 cargas. Eso yo tengo que diferenciar. ¿Para qué? Para que el momento que nombre, utilice esta pequeña tabla y diga, a ver, si tu átomo tiene solo una carga, tú vas a poner la función inorgánica, el nombre del metal, pero lo vas a terminar en el sufijo ico. Si tú tienes un átomo que tiene 2 tipos de carga, comienzas tú sabiendo con qué carga trabaja, con la menor o con la mayor. Si trabaja con la menor, de la misma manera, función, nombre del metal, terminado en oso. Y si trabaja con la mayor, función, nombre del metal, terminado en ico. Si tiene 3 cargas, bueno, sigo diferenciando. Si trabajo con 2, pues será primero función, en este caso prefijo hipo, nombre del metal, terminado en oso. Si trabajo con una intermedia de 3 tipos de datos, entonces solamente oso. Y si trabajo con la mayor de un grupo de 3, usted tiene que terminar el nombre en ico. Elementos con 4 cargas, ahí hemos puesto quién puede ser, el cloro. Acá tienen si trabaja con la mínima, función, prefijo, nombre del elemento terminado en oso. Si trabajo con la intermedia menor, 3, entonces es simplemente terminado en oso el nombre del elemento. Si trabajo con 5, igual, nombre del elemento terminado en ico. Y si trabajo con 7, o sea, una que tiene 4 cargas, y puede ser 6, supongan, ¿no? Pero tiene 4 cargas, está trabajando con la máxima, es el prefijo hiper o el prefijo per, que es lo mismo, nombre del elemento, pero lo terminan en ico. Entonces aquí, solo con la práctica a ustedes se les hace más sencillo estos temas. Por ahora, me van a ir escuchando para ir viendo y poderme preguntar de repente en el camino. Ya, avanzamos. ¿Cuáles son las funciones que voy a estudiar hoy día? Tenemos la primera, que son la que los elementos químicos actúan con el oxígeno. Entonces voy a tener la función óxido, ¿sí? Cualquiera de los elementos de la tabla. Pero para diferenciarlos vamos a tener los óxidos ácidos y luego también los óxidos básicos. Los óxidos ácidos van a ser la unión de un no metal con el oxígeno. Y los óxidos básicos van a ser la unión de un metal más el oxígeno. ¿Ya? Por eso ya sigue pidiéndote acá el tema de que quién es metal y quién es no metal. Porque a ti no te van a decir este es un óxido ácido, simplemente te van a poner esta molécula, suponte, y yo me voy a dar cuenta, a ver, es un compuesto binario, tiene oxígeno, quiere decir que es un óxido, y trabaja con un no metal, es un óxido ácido, ¿no? Así tienes que identificar, así a primera vista. Luego tenemos una tercera función, que se llama la función hidróxido. Para que yo haya podido obtener un hidróxido, he tenido que haber unido un óxido. Pero ¿cuál de los óxidos vas a unir? El básico. El básico. Y este básico va a reaccionar para que se convierta en hidróxido con el agua. Más agua. ¿Sí? Eso me va a dar lo que se ve al lado derecho, que es una estructura muy particular. Es el grupo OH, que se llama grupo hidroxilo o grupo que se llama hidroxilo, yo no me acuerdo ahorita. Bueno, ya después me olvidé, me acordaré. El grupo hidroxilo. Ese grupo hidroxilo va a ir con un elemento adelante. Ese elemento siempre va a ser un metal. ¿Ya? ¿Cuánto vale el grupo OH? Porque todos tienen cargas. El grupo OH vale -1, por si acaso. ¿De dónde viene el OH? Viene de la estructura del agua, que se está mezclando. Entonces, como se va a separar un hidrógeno, ahí dice que va a ganar un electrón, el OH. Y a su lado va a ir el metal, pero como siempre, estos van a cruzar cargas. Por ejemplo, en este caso, el estaño está trabajando con carga 4, porque este 4 ha venido del cruce del estaño con el OH, por si acaso. Ya, oxidrilo se llama. Hidroxilo u oxidrilo, ¿sabes? Que piensa y piensa. Luego vamos a ver los ácidos. Vamos a diferenciar los oxácidos de los hidrácidos. Son cosas totalmente distintas. Pasamos después a las sales, ¿sí? Pero solo como teoría.
no voy a poder hacer los ejercicios por el tiempo. Pueden haber las sales oxisales o las sales aloideas y al final los hidruros metálicos o no metálicos. Los peróxidos ya lo han sacado de su sílabo, ya no va. ¿Sí? Ya no va. Ok, entonces voy a analizar cada una de las funciones. Función óxido básico o función óxido metálico. ¿Qué quiere decir? Voy a unir un metal más el oxígeno. Vamos a hacer algún ejemplo para entender esto de la unión. Aquí, he agarrado al átomo de oro con el oxígeno. Reviso mis estados de oxidación y he visto que el átomo de oro puede tener dos cargas, o carga 1 o carga 3. En esta combinación yo he escogido carga 3. Entonces, imaginariamente, este oro tiene carga 3 y este oxígeno tiene carga, como siempre, menos 2. ¿Qué les dije? Ustedes imaginariamente van a cruzar las cargas. Entonces lo veo de esta manera. Cuando se cruzan, terminan siendo subíndices y desaparecen las cargas, ¿no? El más y el menos. Entonces, el nombre viene de esta parte final. Esto me sirve a mí para nombrar. Entonces voy a nombrar esta estructura. Agarro yo aquí los tres nombres y comienzo. Acá dice nomenclatura sistemática. Para la nomenclatura sistemática yo necesito prefijos. Entonces, ¿cómo se hace? Para poner a la función óxido, tú comienzas nombrando la molécula del final hacia adelante. Justo está el oxígeno. Ese oxígeno, cuando ya está como molécula, se llama óxido ya. Entonces, como hay 3 oxígenos, tengo que utilizar un prefijo. Ese prefijo va a ser ahora tri, porque son 3, no es di, es tri. Luego, viene, acá bueno, lógicamente dice trióxido. Luego viene un más. Este más es una preposición, que la vamos a encontrar como la preposición de. Eso me permite a mí separar que existe un término más. Entonces, a continuación, dice que va a ponerse el metal, que en este caso es oro, y si tiene muchos átomos, se señala con prefijo. Como yo veo 2, será dioro. ¿Sí? Entonces, ahí lo debo haber copiado, lo voy a poner lo que he puesto. Ahí está, trióxido de dioro. Si trabajo con la nomenclatura stock, lo único que tengo que saber es con qué carga venía el elemento oro, que ya les he dicho que está acá en el cruce, ¿no? Este venía acá, 3, positivo, porque es un metal. ¿Ya? Y eso es lo que yo considero óxido de oro 3. Óxido de oro 3 en romano. Y por último, la nomenclatura tradicional me pide que identifiques cuántas cargas tiene el elemento metálico o no metálico, en este caso metálico, oro, 1 y 3. Entonces, para el caso de 1 y 3, tú vas a usar la nomenclatura solamente o es oso o es ico. Como estoy trabajando con 3, entonces será la mayor, ico. Que se comienza poniendo la palabra óxido, ¿ya? Y en ese, vamos a ver aquí un ratito, terminado en ico, ya. Ahí está, óxido áurico. Perfecto. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué no le ha puesto usted órico? Porque al ser una nomenclatura tradicional o antigua, como les decía yo, habrán elementos que mantienen su nomenclatura en latín. El elemento oro no tiene ninguna simbología parecida a lo que dice cuando yo veo en la tabla que su símbolo es AU. ¿Por qué? Porque como es un elemento antiguo, su nombre es aurum y se le va el sufijo um y se lo cambia por ico. Aquí pongo yo, por ejemplo, algunos elementos que tenían nombres antiguos y que en algún momento va a aparecer en la nomenclatura y necesitan reconocer. Entonces, ven, el sodio era natrium, por eso es que la simbología lo dice, ¿no? Na. El potasio era calium, por eso comienza con K. Hierro ferrum, cobre cuprum, plata argentum y oro aureum. Aquí me faltó poner al plomo.
El plomo, por si acaso, es el plumbum. Así que también tiene un nombre en latín, pero el que se va a ir pues va a ser simplemente el un para poder cambiarlo a oso o en todo caso a ico, ¿ya? Plumbum. Y entonces eso queda ahí en el PPT. Tengo aquí dos estructuras. La primera, el cobre, que puede trabajar o con carga 1 o con carga 3. Y el hierro, con carga 2 o con carga 3. Entonces va a salir ahí el resultado y ustedes me dicen con qué carga trabaja. Pregunta, ¿con qué carga está trabajando entonces cobre? Con 1. Con 1, muy bien, ¿no? Está atento. Yo no lo veo, sin embargo sé que hay un átomo acá en el oxígeno, pero este 1 ha venido de un cruce. Así que el cobre ha trabajado con la carga menor para este caso. Ya, vamos a ver si al otro lo hemos puesto, si no viene el nombre ya. No, ya viene la nomenclatura. A ver qué nos señala. No se ve el chat. Ya. Bien, díctenme el nombre antiguo de este tipo de estructura. ¿Cuál sería? La nomenclatura antigua. Cobre se llamaba cuprum, por si acaso. ¿Qué le pondría? Estamos haciendo óxidos, ¿ah? Voy a poner aquí el nombre, después te no se acuerda. Cuprum. Ese sería el óxido cuproso, ¿no? Porque si vas a trabajar con la carga menor, según el trabajo, debe ser en este caso sufijo oso. Si hubiera trabajado con la mayor, hubiera terminado en ico. Y entonces él va a ser el óxido cuproso en la antigua. Si es la stock, el óxido de cobre 1 en romano. Y si es la, ¿qué me falta? La UPAC sería el monóxido de dicobre. ¿Sí? El monóxido de cobre. Para el segundo caso, ¿cuál es la carga del hierro? Hierro. 3. ¿Cuál es? 3, exacto, ¿no? Hacen el cruce, muy bien los que están escribiendo, y ahí está su carga. Entonces ya voy pensando que cuando pase a la tradicional, yo debo estar poniéndole el sufijo ico. Forma de trabajo ahí. Ya, pasamos. Entonces tenemos las nomenclaturas. Para la stock, óxido de hierro 3, porque ya me dictaron la carga. Para la UPAC, comienzo con los prefijos de la parte final, tri, óxido de, di, hierro. Y para el caso de la antigua, será pues la función, que es óxido, y el elemento, que es el ferrum, por si acaso, terminado en ico, férrico, ¿no? No puede ser hierrico. Hierrico es un nombre actual. Férrico, ferrum era antes. A ver. Acá tenemos el caso del calcio. Hay que de todas maneras comentarlo. En el caso del calcio, por si acaso el calcio solo tiene una carga, más 2. Si yo lo combino, ¿no? Lo que me va a dar es calcio más 2, lo combino con oxígeno menos 2, se cruzan y me da sub 2, sub 2. ¿Qué dicen las reglas de la nomenclatura? Que usted debe simplificar, así no se puede dar nombre. Simplifica, mitad, mitad, y voy a darle nombre al CaO. Entonces, la nomenclatura antigua para un elemento con un solo estado de oxidación debe terminar en ico. Por lo tanto, será el óxido cálcico. Para la nomenclatura UPAC, usted utiliza prefijos. Como el oxígeno solo tiene uno, será el monóxido de calcio. Y para la nomenclatura stock, aquí no va a intervenir porque solo tiene una carga, entonces será el óxido de calcio, porque no puedo ponerle 2 porque se sobreentiende. Este les voy a dejar de tarea, y está resuelto, pero para que ustedes solitos lo puedan revisar. Y paso a los siguientes óxidos, que son los óxidos ácidos o llamados anhidridos. ¿Ya? Esa palabra de anhidrido la van a cumplir cuando estén en la nomenclatura tradicional. ¿Qué necesito tener en cuenta? La unión de un no metal con el oxígeno.
De ejemplo me piden determinar el nombre del compuesto al oxidar el yodo, pero con el yodo más 5. Reviso mi tablita y resulta que el yodo, que es un no metal, no tiene solo la carga 5, tiene 4 cargas más. O sea, son 4 cargas. Está trabajando con la intermedia mayor. Voy a necesitar mi tabla para saber cómo le voy a dar nombre. Según lo que yo recuerdo, con una carga intermedia mayor solamente se pone la palabra anhidrido y el nombre del elemento terminado en ico. Esa sería la idea. ¿Por qué le digo anhidrido? Porque es nomenclatura antigua, pues, ¿no? Entonces, ese es el cruce y tranquilamente tenemos nosotros que utilizar esta parte, la última, porque tiene 4 cargas. Para carga 1, para carga 3, y esta es la que yo les señalo, para la carga intermedia mayor o carga 5, ¿sí? Muy bien, entonces le doy el nombre si es que es nomenclatura antigua y comienzo con el anhidrido yódico. Para la nomenclatura IUPAC será el pentóxido de diyodo, porque hay 2 átomos de yodo. Y para la nomenclatura Stock es el óxido de yodo y con el estado de oxidación con el que estuvo trabajando, que aquí está, es este de aquí, el 5, entonces será el óxido de yodo en romano 5. ¿Ya? Y no se ve muy bien, pero yo traté de ponerle un 5 ahí, no se ve muy bien. Ya, hallen ustedes las 3 nomenclaturas y lo que les pide es que el azufre lo van a combinar con 6. Ya, a ver, veamos qué criterios van a tomar ustedes para decir que les ha dado esos nombres. 3 minutos para hacer eso. Ya, entonces, mientras van acabando, yo voy a combinar a mi azufre 6 y C por concepto de que el oxígeno siempre es -2, los cruzo y queda como S2O6. ¿Qué veo acá? Los subíndices son pares, ¿no? Entonces, apliquen la parte de la simplificación. Les saco mitad a los dos y el nombre va a estar, por si acaso, en base al SO3. Al SO3. Tienen que tener cuidado. ¿Ya tienen los nombres? ¿Me dictan? A ver, Jorge, ¿puedes dictarme cuál es la nomenclatura antigua de esta estructura? De la parte final, por si acaso, ¿eh? A Darcy ya me puso una. Trióxido de azufre. Solo confírmame, Darcy, ese trióxido de azufre es ¿cuál de las 3? Para ponerlo ahí. Stock. No. No es stock. Esa nomenclatura no rige para stock. Acuérdate bien.
A ver, ¿quién más me pone? UPAC, me dicta Jocelyn. Muy bien, es UPAC, ¿no? Está bien escrita, sin embargo, era la UPAC, porque está usando prefijos. Y óxido de azufre. A ver, ¿qué más me han escrito? Dice Juan, ya está muy bien. Ahora por aquí yo vi a Jesús, que me puso óxido de azufre 3. ¿A cuál le pongo? Jesús, ¿a cuál pongo el óxido de azufre 3? A la stock. Ah, ese está muy bien. Entonces tengo óxido de azufre en romano. Ay, no me logré. Óxido de azufre. 1, 2, 3. 3 ahí. ¿Cómo va a ser 3? No es 3, pues. ¿Dónde está? A ver, voy a mirar bien si me escribió bien o yo he mirado mal. Óxido de azufre. No. Jesús, date cuenta bien si le voy a poner 3. 4, ni hablar. ¿Cómo que va a ser 4? Si ahí está, ahí dice el kilómetro, dice 6. Claro, de repente te has equivocado. 6. Acá, ahorita primero copio esto. Y luego señalo que la carga es bien clara. La carga es la carga inicial. El valor siempre será en romano para el stock. Para el stock. ¿Sí? Está muy bien. Pasemos a la antigua. ¿Qué nombre le ponen? Anhidruro, nada que ver. Otro nombre. Trióxido, no. Antigua. Estás mezclando, mira, está mezclando tri, que es yupa, con oso, que es antigua. Ahora sí. Darcy ya nos puso correctamente. En este caso es la antigua, no voy a ponerle óxido, uy, me pasé, no voy a ponerle óxido porque para la nomenclatura antigua, que es un óxido ácido, ay, no puede ser, lo borré todo. Es el anhidrido sulfúrico. El anhidrido. Voy a poner por aquí porque tengo mi texto. Para la antigua. Anhidrido sulfúrico porque trabaja con la máxima carga de 3. Para el stock era óxido de azufre 6 en romano y para la UPAC nomás, era el, a ver, SO3, ¿no? Trióxido de azufre, ¿no? Mi formulita era SO3 en la obtención, porque yo lo había simplificado. Tengo que respetar la carga inicial, ¿ya? Entonces, ese es para un anhidrido, ya esto debe diferenciar, su tarea era aprenderse los no metales, porque si no, no van a saber quién es óxido básico, quién es óxido ácido. Luego aparece el tema de los hidróxidos. Los hidróxidos son la formación de los óxidos básicos con el agua. Entonces me va a dar la función hidróxido, que está construida por el grupo oxidrilo o hidroxilo, que siempre tiene ya una carga, que es -1, y delante voy a poner un metal. Ese metal está viniendo, por si acaso, del óxido básico. Entonces, mi pregunta es, ¿con qué carga trabaja acá el magnesio? 1. 1. ¿Qué dice el resto? 1 o 4. Ni 4 ni 1. 2, muy bien. Son 2. 2, muy bien. Entonces, ¿qué ha pasado acá? Este es un caso interesante porque puede darles a ustedes y no los puede sorprender. Yo he dicho que el oxígeno va a trabajar con carga -2, pero en ningún momento en el cruce se ve aquí un 2. Entonces, si ustedes no encuentran en un resultado el 2 del oxígeno que ha cruzado, tienen que pensar que esa estructura se ha simplificado. Y si en el otro lado también ha desaparecido un valor y solo hay uno, los dos han tenido justos cargas 2. Entonces el magnesio está trabajando con carga +2.
En el otro caso, ¿con cuánto trabaja el sodio? ¿Me pueden decir? ¿Qué dicen? Con 1, dice Vladimir. Muy bien. El sodio está trabajando con carga 1. Acá no se ha simplificado nada, está apareciendo el estado de oxidación del oxígeno. Así que aunque no lo hayan puesto, es la carga del sodio, carga 1. Juntamos la estructura y solamente el OH y delante el metal. Ahí está. Ese 2 que aparece en el OH es la carga del magnesio. ¿Por qué no aparece un número al lado del magnesio? Porque el OH vale 1. En el otro caso, como los dos valen 1 y menos 1, se quedan de esta manera. Hasta hidróxido se puede dar las 3 nomenclaturas. ¿Cómo se llamaría la nomenclatura antigua? ¿Qué nombre le pondrían? Siempre va a ir la función igual, pero ustedes tienen que ver si le van a poner ico, oso, hipo, hiper. Sería el hidróxido, bueno, acá aparece, hidróxido magnésico. Como solo tiene un estado de oxidación, que es más 2, tiene que terminar en ico. La IUPAC, que tiene que ver con prefijos, entonces yo me pongo a ver y encuentro de que hay 2 OHs, así que comienza con di. Dihidróxido de magnesio. Y la STOC no va a tener romano porque el magnesio solo tiene una carga. En el caso del sodio, de la misma manera, el sodio solo tiene carga más 1, por lo tanto debe terminar en ico, hidróxido sódico. Para la IUPAC será el monohidróxido, porque tiene una sola estructura de OH, monohidróxido de sodio. Para la STOC será el hidróxido de sodio sin romano, porque simplemente solo tiene un estado de oxidación. Para este caso, tenemos al cobalto, y el cobalto puede tener carga 2 o carga 3. ¿No? Carga 2 o carga 3. No sé si por ahí aparece. No, no aparece. En el primer caso, el óxido cobáltico señala que debe estar trabajando el ico con la mayor carga. Ahí está. Su carga inicial es 3. Si este óxido básico, porque el cobalto es un metal, se une al agua, me da el hidróxido y a su lado el metal. El 3 es el estado de oxidación que venía el cobalto. Su nombre como óxido era óxido cobáltico porque trabajaba con la mayor carga, pero cuando ya es un hidróxido se va la función óxido y aparece la función hidróxido y el resto del nombre es el mismo. Pueden utilizar todavía en los hidróxidos las 3 nomenclaturas. La segunda nomenclatura, como está en romano, es STOC. Y la tercera nomenclatura, como tiene un prefijo trihidróxido, es IUPAC. ¿Ya? Entonces se les ha puesto estos 2 casos para que puedan diferenciar cómo se puede combinar un metal varias veces, pero lógicamente sus resultados son totalmente diferentes y sus nombres también. Bien. Entonces pasamos a los ácidos. Son 2 tipos de ácido: los ácidos oxácidos y los ácidos hidrácidos. Diferencias a primera vista son rápidas. El oxácido es ternario, el hidrácido es binario. Los dos tienen hidrógeno al inicio para poder decir que es una estructura ácido. Y en ese caso también cómo lo obtienen es diferente. ¿Ya? Entonces vamos a ver esto. Comenzamos con los ácidos hidrácidos, o también se les llama hidruros no metálicos. Para obtener ese tipo de estructura, lo único que necesito es hidrógeno con carga más 1 y un no metal. Pero se trabaja con no metales exclusivos. Entonces, ¿qué voy a usar? Grupo 6A, grupo 7A. Del grupo 6A solo voy a agarrar 3 elementos y del grupo 7A voy a agarrar 4 elementos. Del grupo 6A no voy a agarrar todas sus cargas. Voy a agarrar solamente la carga menos 2 para combinar. Y del grupo 7A solamente voy a agarrar la carga menos 1, porque la mayoría del 7A tiene 4 cargas.
Entonces veamos cómo lo puedo diferenciar un ácido hidrácido de un hidruro no metálico, a pesar de que la fórmula es la misma. En este caso, por ejemplo, yo tengo los famosos hidruros no metálicos. ¿Cómo he formado los hidruros no metálicos? Para que yo pueda tener el HCl y está en estado gaseoso, tengo que haber combinado el hidrógeno gaseoso más el cloro gaseoso, y así en todos los casos. La respuesta es el HCl, pero el HCl gaseoso, por eso le pongo una G. Si dentro de la molécula tú obtienes ahí, entre paréntesis, la G, quiere decir que es un hidruro no metálico. Es lo primero que se obtiene. Y se le va a llamar de atrás para adelante todos terminados en uro. Cloruro de hidrógeno, yoduro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno, fluoruro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno y así sucesivamente. ¿Ya? Eso es para los hidruros no metálicos. Pero si yo, por ejemplo, a estos hidruros que he obtenido en el laboratorio le agrego agua, entonces la respuesta es diferente. Si yo en este camino le agrego agua, lo diluyo al gas, entonces me va a dar la misma estructura, pero de forma acuosa. ¿Qué quiere decir de forma acuosa? Que el HCl se va a separar cuando esté en el agua por hidrógenos y por cloros. Y se va a encontrar una forma acuosa o dispersión de iones, se le dice. Cuando tú vas al laboratorio no te dan HCl gaseoso, te dan HCl acuoso. Entonces ahí están formándose, cuando es acuoso, los ácidos. Y como le estás agregando agua, su terminología va a terminar en este caso en hídrico. Entonces yo voy a tener, a ver, el ácido sulfídrico, el selenhídrico, el telurídrico, de repente el boromídrico, el fluorhídrico, el iodhídrico y el clorhídrico. Esos son los ácidos hidrácidos, o sea, vienen de los hidruros metálicos, no metálicos, pero porque les hemos agregado agua para poder manipularlos. En este caso, todos terminan en hídrico. Y pasamos a los ácidos oxácidos, ¿ya? ¿Quiénes son los ácidos oxácidos? Bueno, estos han venido de la unión de un óxido ácido, porque yo no hablé del óxido ácido, más el agua. ¿Se acuerdan que el hidróxido era un óxido básico más el agua? Ya, el óxido ácido es un, el ácido oxácido es un óxido ácido con agua. Muy bien, entonces, ¿qué dice acá? Se escribe el nombre de la función ácido seguida de una segunda palabra en el caso de los anhidridos. Entonces veamos un ejemplo. Cuando ustedes van a trabajar ácidos, hay ese letrerito naranja que dice: el sistema IUPAC recomienda utilizar para los ácidos nomenclaturas tradicionales. ¿Ya? No se van a preocupar ni por la stock, ni se van a preocupar por la sistemática, solo la tradicional. Entonces tengo que utilizar y respetar nombres antiguos. Ya, entonces comenzamos. Tengo esta primera reacción. Las tres reacciones que van a venir a continuación van a venir del azufre. En la tabla de estado de oxidación el azufre puede tener carga 2, carga 4 o en todo caso carga 6. 3 cargas. ¿Con qué carga trabaja en ese caso? ¿Quién dice? 2, 4 o 6. A ver, me están contestando por el chat. Muy bien, 2. Exacto, se ha simplificado. Por eso, como trabaja con la mínima, entonces va a ser el hiposulfuroso. Y tenemos la palabra anhidrido porque estamos trabajando solamente tradicional. ¿Cómo hallo el ácido? Le agrego agua y junto los átomos. Se comienza poniendo los hidrógenos, que veo que son 2. Ahí está. A su lado va el no metal, que solo veo 1. Aquí está. Y luego la suma de todos los oxígenos que se usen. 1 y 1, 2. Ahí está. Se va a la función anhidrido y pasa a ser, en este caso, un ácido. ¿Cómo sé que es un ácido? Porque adelante tiene los hidrógenos, pues no lo reconoces. Otro ejemplo, trabajo con un azufre 4. Ahí está, se ha simplificado por si acaso. Entonces, para 4, tú estás trabajando ya no con hipo,
sino con oso. Con oso. Entonces, ¿qué decimos? El anhidrido se llama anhidrido sulfuroso, termina en oso. En el otro caso era hipo y era oso. Junto los átomos y tengo 2 hidrógenos, ¿está? Un azufre, también, y sumo los oxígenos. 3, también 3. Se va la palabra anhidrido y se convierte en ácido y el resto el mismo nombre. Por último, para un azufre 6, ahí está, tenemos que el azufre ha simplificado con el oxígeno y por lo tanto queda en SO3. Le agregan agua y juntan los átomos. 2 hidrógenos, un azufre completo y suman los oxígenos. 3 y 1, 4, que serían de los 4 oxígenos. El nombre tiene que ver con lo del anhidrido, ¿no? Era anhidrido sulfúrico, termina en la máxima carga. Cuando pasa a ser un ácido, se va la función anhidrido y conviértese en ácido sulfúrico. ¿Ya? Bueno, entonces ustedes a estas alturas pueden diferenciar funciones, pueden saber quién es un hidróxido, quién es un ácido, quién es un óxido, quién es un hidruro. También pueden saber encontrar el estado de oxidación por el cruce y pueden darle nombre tradicional, UPAC y Stock. A ver, ¿alguna consulta aquí? ¿Qué dicen? Bien, la siguiente parte que continúa este PPT ya es la parte de sales, la cual a ustedes les va a servir para continuar estudiando, porque hay que saber todo, pero el examen justo termina en ácidos. Así que queden ustedes volver a repasar y de esta manera empezar a dar su examen. Hoy día ya es miércoles, nos quedan 2 o 3 días para que cierre ese examen. Ah, no, pero todavía creo que ahora lo han puesto el domingo, ¿no? Así que va a haber una ventaja. ¿Preguntas de repente? ¿No hay consultas? Bien, entonces nos quedamos hasta aquí. Casi hemos llegado a la hora. Yo lo dejo ahí, dejo de grabar. Nos estamos viendo el día sábado. Ahí está el tema ya en Canvas. Regresen, revísenlo y si quieren consultarme, ahí está el foro de consulta para que puedan desarrollar y yo les siga contestando. Bien, señores, nos retiramos. Buenas noches con todos. Gracias por haber participado. ¿Quién será el que se mata de la risa? No sé. Ya lo conoceré dentro de poco. Buenas noches con todos. Gusto de haberlos escuchado, en algunos casos.